Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué oles? Bienvenidos a Entre Washington y México. Vamos a hablar de lo que ocurre en el estado de Guerrero, una entidad azotada por la violencia relacionada al crimen organizado y el narcotráfico, la violencia política que no para, con miras a los comicios que se vienen, y además en donde las autoridades estatales encabezadas por Evelyn Salgado se destacan por su ausencia. El caso Ayotzinapa vuelve estando bajo la lupa nacional por lo que está ocurriendo y por lo que ha vuelto a ocurrir con un estudiante de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa. Para hablar de esta situación increíble de verdad y triste, tenemos a Lenin Ocampo. Él es colega reportero del sur de Guerrero. Lenin, gracias por esta plática Entre Washington y México. Gracias a ti por escucharnos. Y sí, pues una situación que se vive en este estado, un estado que siempre ha sido un poco convulsivo, ¿no? Es un estado donde los gobernadores siempre tienen una dificultad para gobernar porque la gente nunca se ha dejado, ¿no? Hay que recordar, y si nos vamos a la historia que pone el presidente, pues aquí es donde aquí nació Vicente Guerrero, en Guerrero, aquí se dio la reforma, ¿no? La guerra de reforma, y bueno, de aquí también nació la democracia, porque pues se le ocurrió a Lucio Cabañas y a Genaro Vázquez levantarse, ¿no? Contra esos gobiernos priistas que no dejaban que alguien más eligiera, y que bueno, después de todas las matanzas que hicieron, desapariciones que hubo en la Guerra Sucia, pues gracias a ellos la democracia se llegó abriendo un poco más, y que hoy tenemos al presidente que está en turno, ¿no? Guerrero es un estado donde los caciques han caído, ¿no? Cayó Caballero Aburto, el último general militar que gobernó el estado, cayó el hijo de Rubén Figueroa, Rubén Figueroa Alcocer, también cayó Ángel Aguirre Rivero por una cuestión como lo que pasó en Ayotzinapa por los 43, entonces es un estado que no es que esté en contra a lo mejor de que lo maneje la oligarquía, ¿no? Es un estado donde siempre la gente pues las cosas las ve diferentes, ¿no? Pero eso no justifica lo que está ocurriendo, mi querido Lenin. La historia de ser Guerrero, un estado, digámoslo así, violento, no implica que en la actualidad estén ocurriendo tantas cosas. Lo que te quiero preguntar es más en sentido de la ausencia del gobierno. ¿Qué es lo que no está ocurriendo en Guerrero? Lo que ocurrió aquí fue una improvisación, ¿no? Lamentablemente, en este problema que hubo con Félix Salgado Macedonio, cuando el INE, el Instituto Nacional Electoral, que es el máximo órgano electoral en México, pues le tumba la candidatura, él opta por poner a su hija, él todavía como senador, se queda como senador, de hecho se va a reelegir, y bueno, deja a su hija en un lugar donde pues prácticamente hay muchos lobos, ¿no? Hay muchos caciques y todavía hay muchas situaciones difíciles de gobernar. Lo que está ocurriendo en Guerrero ahorita es totalmente una ingobernabilidad. No hay gobierno, no hay autoridad, la Secretaría de Seguridad Pública está peleada con la Fiscalía, el transporte suspende las actividades, los grupos de la delincuencia son los que mandan prácticamente en gran parte del estado de Guerrero, y eso hace más difícil esta situación, y aunado a esto viene en esta coyuntura lo que pasa la semana pasada, donde un policía estatal mata a un joven de Ayotzinapa, entonces pone más en efervescencia el estado de Guerrero. La verdad es una situación difícil, yo te comentaba que es un estado difícil, pero también las personas que tiene cerca a la gobernadora, lamentablemente uno de ellos es su padre, ¿no? Que es el senador Félix Salgado Macedonio, pues no le ayudan en nada, ¿no? Y en esta situación, pues los problemas se van acrecentando, ¿no? Si
la situación ahorita, a lo mejor el presidente no tenía esta situación que tenían a nivel nacional, pero el estado de Guerrero yo creo que es de los únicos estados que no hay un día, si no es un temblor, si no es un huracán, si no es una protesta, si no es algo que no salga en los medios nacionales o internacionales. Pero parece que no importa que se ocupe las 8 columnas de la prensa nacional e internacional de Guerrero, el presidente incluso minimiza las cosas. Vamos a poner en contexto los videos que circularon de la manera en que integrantes del crimen organizado, delincuentes, golpean a 2 transportistas por cobrarles o quererles cobrar algo o imponerles decisiones que les convienen a ellos por el simple hecho de trabajar. El presidente dice que todo lo magnifican y tú nos estás contando una realidad distinta a la que se ve en Palacio Nacional. La violencia todos los días. En realidad, no hay control gubernamental, Lenin, en Acapulco. No, y en Acapulco el presidente había presumido 15,000 guardias nacionales, bueno, dijo que había 29,000 militares para la ciudad del estado de Guerrero. Lo que vimos en este video es una colonia en la periferia donde hay, bueno, se ve, ¿no? Que un tipo va y golpea a 2 personas simplemente por no estar avisando dónde van los militares, ¿no? Son los llamados halcones obligados. Y bueno, a otro joven lo golpean porque no trae zapatos, ¿no? Porque trae guaraches, que es típico aquí en Guerrero, trae guaraches, y lo golpean en medio de este dispositivo de seguridad que cada vez que viene el presidente lo menciona. Ahí se ve una diferencia, ¿no? La diferencia es, por ejemplo, a los estudiantes normalistas que van, protestan, pues a ellos sí les aplican lo que ellos llaman la ley, pero en este caso a los grupos de la delincuencia y a los grupos como lo que pasó en los videos, pues parece que a ellos no les aplican la misma dosis que a los jóvenes, ¿no? Entonces, si hay mucha diferencia, yo creo que el presidente también no magnifica lo que puede pasar en el estado de Guerrero. Hay que recordar que eh, él dice que antes, ¿no? Que los papás de los 43 nunca habían protestado contra el ejército, y creo que desde el primer momento siempre fueron contra el 27 Batallón. También intentaron quemar la casa del Palacio de Gobierno. También han señalado que el ejército fue, yo recuerdo esa declaración de Cienfuegos, del general Cienfuegos, donde él dijo que primero muerto antes de que abrir los cuarteles a los padres. Entonces, los padres siempre han tenido esta demanda. En el estado de Guerrero también existió esta demanda de seguridad, pero ahora parece ser que pues no les interesa, ¿no? Lo que pasa en la cuestión de seguridad. Ya vimos los videos que pasan con los transportistas. Mucha gente pues se enoja, ¿no? Porque pues, los asesinatos de candidatos a alcaldías, digo que la violencia política está a flor de piel en Guerrero. Que son 5, ¿no? Y uno de ellos era muy importante porque él quería ser alcalde por Morena en el puerto de Acapulco, que era Ricardo Taja, un hombre del PRI, que de repente dijo, no me voy a Morena, y por las circunstancias estaba muy posesionado, y bueno, pues le pasó lo que le pasó en noviembre, si no recuerdo, el año pasado. Y bueno, la semana pasada el candidato, ¿no? También de aspirante a Chilapa, que es un lugar muy conflictivo también en esta guerra del crimen organizado, Tomás Morales Patrón, que también lamentablemente iba llegando a su casa y bueno, lo ejecutaron, ¿no? Entonces, son 5 candidatos. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Es los narcos coludidos con intenciones políticas o políticos coludidos con el narco con otras intenciones? Pues más bien, ya aquí tú no puedes ser un candidato normal. Aquí el que te pone es el que manda la zona, ¿no? En Tierra Caliente manda un grupo y pone a la gente que ellos ponen, ¿no? Por ejemplo, en Chilpancingo, en Acapulco, manda otro grupo y ellos ponen a los que ellos les interesa. Entonces, ya ni siquiera el político es el que manda, ¿no? El que manda es el grupo que tiene más interés y que aparte, aquí, independientemente de la reforma del INE y todo, eso no importa, ¿no? Aquí gana el que más control tiene el territorio, y eso es muy lamentable, ¿no? Porque
pues por eso matan a la gente, para no estar compitiendo, pues mejor prefieren eliminar a un candidato que llevarlo a la elección, y el que se avienta, pues es muy valiente, ¿no? Porque de repente, pues tiene que pedirle permiso al señor que ellos mandan. Entonces, es una situación que en Guerrero, hasta en la política, manda el grupo que opere, y es el que te dice si vas, no vas. A Y es nivel lo que pasa, estatal, a nivel estatal, ¿cuáles son los grupos del narcotráfico o crimen organizado que tienen la batuta en el control del territorio de ese estado? Los fuertes son la familia michoacana, que opera en la parte de Michoacán, colindando con el Estado de México. El otro grupo, que se llaman los Flacos, que opera en Chilpancingo, en Iguala y parte del Estado de Morelos. Y el otro grupo, que se llaman los Ardillos, que opera prácticamente en la montaña baja indígena del Estado de Guerrero. Ellos mantienen el terror hacia los indígenas, y es donde controlan pues todo lo que puedan hacer, ¿no? En esos territorios. Los demás, en Costa Grande, pues hay varias decisiones, ¿no? Algunos van y unos están con la familia michoacana, otros están con Guerreros Unidos, y solamente se libra la parte de la Costa Chica y la montaña, donde el sistema comunitario que tienen, que es la policía comunitaria, que se creó en el 96, la policía comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Esa zona es la única libre en el estado de Guerrero, ¿no? En esa zona no pasan asesinatos, en esa no pasan levantones, y tampoco pasa esta situación, pero bueno, ya es una formación diferente a la que tienen los grupos de delincuencia. Ellos han mantenido su territorio con estas siglas de la CRAC-PC, que es la primera policía comunitaria, y que bueno, en esa zona hay una diferencia, ¿no? Porque ahí todavía va la asamblea, ¿no? Van los usos y costumbres. Esa es la única parte de Guerrero que se salva, la demás la tenemos, yo creo, perdida. Ahora bien, se habla de la narcocorrupción a nivel municipal, pero a nivel estatal, además de la ineptitud de la gobernadora, ¿qué tan grande es la suspicacia de que son también los criminales los que mandan? Pues mira, desde que llegó la gobernadora hubo un avance de un grupo delincuencial, ¿no? Que está en la Tierra Caliente, que es de la parte donde está el Salvador Macedonio, y que ellos fueron avanzando desde que llegaron. La famosa familia michoacana, hubo enfrentamientos por aproximadamente un año y medio, y hasta hace 15 días, 20 días aproximadamente, hubo una tregua entre los dos grupos, ¿no? La familia michoacana y el grupo de los Flacos. Había muchas denuncias de los pueblos de que la familia michoacana venía avanzando con el ejército mexicano, con la policía estatal, y bueno, en una parte de la sierra del estado de Guerrero encontró una contención de gente que está más organizada, y que ellos no dejaron que avanzara el grupo. Después se señala que hay una tregua, y bueno, es más o menos aquí como van funcionando las cosas, ¿no? Han señalado pues al mismo senador, hay versiones que lo han señalado con este grupo, y que bueno, que lamentablemente pues creó al menos el terror por 2 años. Y bueno, ahorita en Guerrero, si tú ves, no hay tantos homicidios como hace un mes. Estamos hablando que en la semana pasada hubo 2, en esta semana hubo 2, y solamente el puerto de Acapulco es donde se reportan un poco más de violencia, sobre todo a los transportes públicos. Pero eso es muy grave porque estamos hablando de que no hay homicidios, pero por acuerdos entre delincuentes y políticos, no porque se esté aplicando la justicia. Ahora bien, a todo esto, y tomando en cuenta lo que tú iniciabas en esta conversación contándonos la historia del pueblo guerrerense valiente y de armas tomar, ¿qué tan peligroso, qué tan delgada está la línea para que los guerrerenses se levanten armas ante la ausencia de gobierno y defenderse de quienes los extorsionan, los matan y los someten, los narcos y los criminales? No, esa línea está la cuerda floja, ¿no? En el mes de agosto se levantaron aproximadamente 2,000 personas en una parte de la sierra de San Luis Totolapan, donde ellos señalaron que no iban a dejar entrar a nadie, ¿no? Entonces, pues ellos se levantan en armas y bueno, hacen una contención,
y sobre todo también exigen al gobierno que les dé seguridad y lamentablemente nunca les llegó hasta que llegó la tregua. Los otros grupos los querían desplazar con la ocupación de drones, ¿no? Principalmente les aventaban drones a las comunidades y bueno, muchas comunidades de ahí, pues son comunidades que siempre han estado organizadas, no es de que siempre tengan armas, ¿no? Son comunidades donde también hace muchos años había guerrilla, hace muchos años había varias luchas que tenían, entonces ya son comunidades que tienen las armas siempre para organizarse, ¿no? Es una diferencia que a lo mejor en esas partes no pudieron entrar. La parte del lado estudiantil, pues está el conflicto de la normal de Ayotzinapa, ¿no? Normalistas, maestros, que de repente se dan cuenta que no es realmente lo que es este gobierno, ¿no? Aquí, al menos en Guerrero, pues empiezan a crecer y se vio en las manifestaciones desde hace, de lo que pasó con este joven que mataron el 7 de marzo, ¿no? De este año, el joven de Ayotzinapa, y se vio la respuesta, ¿no? El primer día, 2 patrullas quemadas, el segundo día, otras 2 patrullas de la Guardia Nacional, que es el emblema del presidente, de la policía de esta Guardia Nacional, y bueno, el ataque que se dio el 12 de marzo, ¿no? En la Fiscalía General del Estado, donde los estudiantes normalistas, después de que se enteran que uno de los asesinos de este joven, Cotan Peralta Gómez, pues pues dijo el presidente, se fugó, nomás sí se fugó. Los estudiantes a la hora de que dijo esa declaración llegaron directos a la Fiscalía General del Estado y bueno, hicieron un ataque, ¿no? De petardos y piedras y replegaron a la Guardia Nacional y quemaron más de 10 carros, aparte de lo que hubo en la oficina. Entonces, es algo que a lo mejor no es de este gobierno, siempre ha sido en los gobiernos pasados. El estado de Guerrero hay que tratarlo con un poco más ahora sí que de cuidado, porque pasó con la reforma educativa, ¿no? En la reforma educativa con Peña Nieto era un estado donde se levantó más de 100,000 maestros. Bueno, aquí fue parte de las autodefensas contra el crimen organizado y bueno, muchas luchas que han venido. Y yo lo que te comentaba es de que siempre, ¿no? Como que traen algo, ¿no? En la cabeza los guerrerenses. Y bueno, ya pasó lo de Aguas Blancas, pasó que cuando caían Rubén Figueroa Alcocer con 17 campesinos asesinados, y pasó lo de los 43, ¿no? Pero mira, pasó lo de los 43, pero no ha pasado, porque el presidente prometió que iba a esclarecer ese crimen de Estado, y todo parece indicar que se va a acabar su gobierno y no lo hará, y además está en clara defensa de los militares que se niegan, y como nos lo has mencionado, a abrir los archivos, y bueno, o los documentos o los expedientes, y los estudiantes están en un estado de desesperación. ¿Y qué decir de los familiares de los 43 asesinados en Chilpancingo, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Que los padres toman esa forma del presidente como una burla, porque pues desde un principio los padres llegaron al 27 Batallón, ellos llegaron el día 27 y 28, entraron al 27 Batallón intentando llegar al lugar a ver si estaban sus hijos. Siempre de un momento habían culpado al ejército, porque hay que recordar que el ejército en el hospital donde estaba uno de los jóvenes heridos, recuerdo que se llama Aldo, él estaba herido en un hospital, había jóvenes cuidándolos y llegó el ejército y el mismo ejército les dijo, esto les pasa por andar de revoltosos, ¿no, cabrones? Y bueno, un montón de cosas. Entonces, sí, es el enojo de los papás. Y tenemos 2 minutos. ¿Tú cómo ves? Y tú que has palpado el sentir de la gente, de los familiares, de los estudiantes, ¿le creen al presidente? ¿Entienden que está defendiendo al ejército y que no se va a resolver este caso como él prometió? Los padres ya están en la idea de que no va a culpar al ejército, que ellos han señalado como culpable, y que además los estudiantes pues ya traen una formación diferente, no son estudiantes como de otras escuelas, ¿no? Ellos traen una formación de ayudar a las comunidades, la mayoría de ellos son de comunidades pobres donde no llega ningún maestro, entonces ellos traen una visión de vida diferente, ellos no vienen a hacer a lo mejor dinero aquí a la ciudad,
ellos vienen a estudiar y se regresan porque son bilingües, ellos dan náhuatl, dan mixteco, dan tlapaneco, entonces su formación ya es diferente y por eso mismo también se sienten replegados por el Estado, porque el mismo Estado también hace que ellos realicen estas manifestaciones. Los padres de plano no ven que el presidente pueda arreglar, simplemente porque no quiere aceptar que parte del ejército, a lo mejor no todo, participó en esta desaparición de los 43 estudiantes coludidos con un grupo que se llama Guerreros Unidos y que entre el Estado, militares y alcalde y el Guerreros Unidos desaparecieron estos 43 jóvenes, ¿no? Y que pues nadie sabe dónde quedó, nadie sabe dónde están y todos se pasan la bolita y bueno, mucha gente que estaba en ese tiempo ahora también ya son de Morena, entonces es el enojo de los papás más bien, más que nada, ¿no? Y sobre todo que ellos sienten que administra esta situación y más administra electoralmente y hasta el momento pues por eso piensan que no creen que lleguen a la verdad, ¿no? Lenin Ocampo del sur de Guerrero, muchísimas gracias por esta conversación entre Washington y México y por exponernos una realidad que en muchos lugares del país se desconoce de lo que pasa en un estado tan hermoso y que ha padecido tanto por décadas como es Guerrero. Abrazo, Lenin. Igualmente, Jesús, yo creo que el más hermoso para todos. Aquí hay de todo. Gracias. Saludos, que estén bien. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. ¡Yóboles! Ya saben que entre Washington y México no existiría sin las recomendaciones de libros de mi querida Fernanda Álvarez, a quien, por cierto, que nos escucha la gente y siempre agradecen sus atinadas recomendaciones. Y para no perder el tino, y valga la redundancia, aquí está lo más importante, es leer. ¿Y qué nos vas a recomendar, mi querida Fer? Hola querido Jesús, pues como siempre es un gustazo estar aquí compartiendo lecturas. Y vengo con 2 novelas de 2 mujeres. Una de ellas es de Buenos Aires, Argentina, y la otra nacida en Nueva York, pero escribe en español. La primera es Belén López Peiró, ella ya tiene varias publicaciones, y en Palíndroma publicaron ¿Por qué volvías cada verano? Y es la historia de un abuso de una chica, pues que después de muchos años decide hablar. Y en esta decisión se convierte en una novela coral, ¿no? Pues están los testimonios de varios familiares, está la historia de su madre, está la relación con el padre, y en esta coralidad, pues obviamente escuchamos pues voces a favor y un poco en contra, ¿no? Sobre todo de su prima Flor. Entonces es una novela muy interesante porque, bueno, también destaca la idea de la revictimización, ¿no? Y acusa también, ¿no? Esa puesta en escena de muchas personas que pueden decir por qué cayó durante tantos años. Entonces nos pone sobre la mesa un poco esa perspectiva. Es una novela muy bien lograda, es una novela, yo diría que no causa escalofríos, ¿no? Simplemente pone los hechos y la recomiendo mucho, la verdad. Y la otra novela es de Maite López, se titula Sensación térmica, la publicó Libros del Asteroide, y es la historia de 2 amigas, sobre todo de Lucía y Juliana. Lucía vive en un departamento frío, oscuro, ya sabes, lleno de ratas, ¿no? que a veces son esos animales que circulan por Nueva York, y tiene una amiga que se llama Alma. Entonces, en realidad es como si ella asistiera a la psicóloga y va contando cada capítulo lo que está pasando, ¿no? Entonces todo va bien, ella se entiende que va huyendo de México por alguna razón. Su amiga Juliana llega un día a las 3 de la mañana al departamento y es la relación también de Juliana con un profesor que es bastante abusivo, que la maltrata, y la historia en algún punto de la propia Lucía, que tiene que volver a México después de esta huida a cuidar a este padre que no fue la mejor persona en el mundo, ¿no? Entonces está en contraste todo el tiempo, un poco de ida y vuelta en el tiempo, ¿no? Este presente que esta Lucía tiene que volver
a México, y por otra pues la relación con Juliana y lo que sucede con ella. Es una historia, si la comparamos con Belén, un poco más dura, ¿no? menos objetiva, en el sentido, porque la otra, como te decía, pues tiene actas de denuncia, ¿no? en entrevistas o interrogatorios, mientras que la de Maite, pues esta Lucía es la que está hablando todo el tiempo con su terapeuta, ¿no? Y vamos recreando este universo que lamentablemente le toca vivir a ella y a su amiga. Y ambas historias, la verdad es que yo las recomiendo mucho. Son distintas perspectivas y pues ambas circulan en torno al abuso. Mi querida Fer, pues muchísimas gracias por estas recomendaciones para este episodio de Entre Washington y México. Y ya saben, lo más importante es leer con Fernanda Álvarez cada semana. Muchas gracias, Jesús, por escucharme, por invitarme siempre. Ya sabes que es un placer y que lo disfruto mucho. Hasta la próxima. Ahora sí, como cada semana, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México. Una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.